placa espera a Miami Vice. 230 cadáveres. Una mujer embarazada asesinada por un francotirador en el escenario y un Ferrari falso que les valió la demanda del propio Enzo Ferrari. Miami Vice no era solo una serie policial, era una zona de guerra. Vestidos con trajes color pastel y Ray-Ban, Sonny Crockett mató a más personas en una temporada que todo el departamento de policía de Miami en un año. Su segunda esposa murió en sus brazos, llevando a su hijo no nacido. ¿Y ese icónico Ferrari negro? Era un Corvette con una demanda incluida. Detrás de los sintetizadores y los veleros había puro caos. Aquí tienes 30 datos extraños sobre Miami Vice que demuestran que esta serie nunca debió funcionar, pero de alguna manera se convirtió en la hora más peligrosa de la televisión. Antes de empezar, una pregunta rápida. Si tuvieras que elegir, ¿eres del equipo Crockett o del equipo Tubbs? Deja tu respuesta en los comentarios. Necesito resolver este debate de una vez. Quédense con nosotros. Al final tendremos un dato extra que incluye un escándalo de una línea psíquica de $2 millones. No te lo querrás perder. Hecho 1. Crockett y Tubbs no solo combatieron el crimen, lo eliminaron. Un fanático dedicado se sentó y contó cada muerte a lo largo de los 111 episodios. El recuento final: Crockett mató personalmente a 123,3 personas. Tubbs, 60,3. En conjunto, el escuadrón antivicio acumuló 230 muertes en pantalla. Solo en la quinta temporada, Crockett mató a 39 personas, casi una por episodio. Para ponerlo en contexto, el verdadero departamento de policía de Miami solo fue responsable de unas 8 muertes al año durante la década de 1980. Eso no es hacer cumplir la ley. Esa es una cantidad de cadáveres que pondría celoso a John Wick. El desfile no solo fue elegante, fue un baño de sangre envuelto en Armani. Hecho 2. Sheena Easton no solo apareció como estrella invitada en Miami Vice, sino que se convirtió en la señora Sonny Crockett en lo que se anunció como la boda televisiva de 1987. La cantante pop convertida en actriz, Caitlin Davis, se casó con el detective antivicio en una ceremonia muy publicitada que apareció en la portada del Miami Herald. Pero este cuento de hadas tuvo un final brutal. En el episodio Deliver Us from Evil de la cuarta temporada, la mira láser de un francotirador apuntó a Caitlin cuando bajaba del escenario. Murió en los brazos de Crockett, aún sosteniendo un ramo de flores. Luego vino el golpe al estómago. Crockett descubrió que ella tenía entre 6 y 7 semanas de embarazo de su hijo. La revelación lo llevó a una furia alcohólica. Rastreó a Frank Hackman, el asesino que había liberado por error del corredor de la muerte, y lo ejecutó a sangre fría. Sin arresto. Sin juicio. Solo venganza. Hecho 3. El propio Enzo Ferrari estaba absolutamente furioso. El elegante Ferrari Daytona Spider negro que Crockett condujo por las calles iluminadas de neón de Miami durante las temporadas 1 y 2, totalmente falso. En realidad era un Chevrolet Corvette, con paneles de carrocería de fibra de vidrio personalizados, creados por el fabricante especializado McBurney Coachcraft. Cuando Ferrari descubrió que este impostor estaba recibiendo publicidad internacional masiva en la televisión en horario de máxima audiencia, el legendario fabricante de automóviles presentó una demanda por infracción de marca registrada contra Universal Studios. El acuerdo fue tanto generoso como vengativo. Ferrari donó 2 Testarosas completamente nuevos, de 1986 a la producción, pero solo con una condición: el Ferrari falso tenía que ser destruido. El estreno de la tercera temporada mostró cómo el querido Daytona de Crockett era destruido por un misil Stinger durante un trato ilegal de armas. ¿La sorpresa? En realidad no volaron los autos réplica, solo hicieron explotar un pequeño modelo de plástico por razones de seguridad y costos. Dato 4. La icónica barba de Don Johnson no fue una decisión de los estilistas ni una declaración de moda de los años 80. Fue puro trabajo de construcción de personaje. La barba surgió del propio personaje, explicó Johnson más tarde, porque se insinuaba que había estado de fiesta con narcotraficantes durante 2 o 3 días seguidos. Piénsalo.
La eterna barba de 3 días de Crockett no era descuido en su arreglo personal. Era la evidencia visual de un detective de narcóticos viviendo profundamente encubierto, desdibujando la línea entre policía y criminal. Johnson mantenía ese aspecto de acabo de salir de la cama después de una juerga de 3 días, afeitándose deliberadamente con una recortadora de patillas en lugar de navaja. El resultado fue tan icónico que Wahl lanzó una afeitadora eléctrica en 1986 llamada el dispositivo Stubble, que inicialmente se llamaba el dispositivo Miami, hasta que se dieron cuenta de que la infracción de marca registrada era un problema real. Oye, Cork, ¿no olvidaste dónde está el océano? Mi barco está en el Atlántico. No vamos a necesitar tu barco, amigo. Diferentes reservas y ya está dentro, así que ese no es el plan, ¿recuerdas? Eddie aquí muestra el dinero y tomamos mi bote y recogemos el escondite colombiano. Hecho 5. Cuando Don Johnson eligió a una actriz joven y completamente desconocida llamada Julia Roberts para el episodio Mirror Image de la 5ª temporada, algo en ella lo cautivó. Tenía estos labios grandes y carnosos, recordó Johnson más tarde. Así que, mientras dirigía la escena, tomó una decisión poco convencional. Filmó toda la secuencia enfocándose en su rostro. Mientras un narcotraficante y Crockett tenían un diálogo crucial, Johnson mantuvo la cámara fija en los labios de Roberts, simplemente deteniéndose ahí. Fue audaz, extraño y absolutamente hipnotizante. Esto fue en 1988, antes de Pretty Woman, La Fama, antes que alguien supiera quién era Julia Roberts. Johnson vio algo en esos 30 segundos en pantalla que el resto del mundo descubriría 2 años después. Esa escena se convirtió en una clase magistral de cómo un director puede hacer un actor secundario inolvidable. Es igual que un campamento de verano. ¿Siempre eres así de eficiente? No siempre. A veces cuando llego a casa me encuentro completamente hecho un desastre, realmente agotado. Me di cuenta. Dato 6. El look sin calcetines, camiseta bajo la chaqueta y mangas remangadas definió la moda de los 80, pura supervivencia. Miami simplemente era demasiado caluroso, así que empezó a quitarse todo lo que podía, admitió Johnson. Las mangas remangadas cubrían la funda del arma de Crockett. Los mocasines sin calcetines prevenían el golpe de calor y la humedad de Florida. Pero la adaptación práctica se convirtió en un fenómeno global. Macy's abrió toda una sección dedicada a Miami Vice. Kenneth Cole lanzó los zapatos Crockett y Tubbs. Después, Six creó chaquetas de cena de Miami Vice. Lo que empezó con Johnson tratando de no morir se convirtió en un movimiento que vendió millones en ropa masculina. El estilo accidental lo cambió todo. Vamos. Negro. Hecho 7. Miami Vice resucitó a South Beach, que pasó de ser un barrio marginal a un destino deslumbrante. Cuando comenzó la producción en 1984, la zona estaba tan abandonada que literalmente no había coches aparcados en la calle. Los hoteles Art Deco de Ocean Drive albergaban a jubilados frágiles que recibían la seguridad social. El barrio sufría pobreza, delincuencia y decadencia. Las cámaras de Michael Mann lo reimaginaron como un paraíso pastel. La representación desencadenó movimientos masivos de conservación, se renovaron edificios, los valores de las propiedades se dispararon y llegaron turistas. Hoy en día, South Beach es sinónimo de lujo y vida nocturna. Miami Vice no solo se filmó allí, sino que resucitó un barrio entero de la muerte. Y Ya tengo suficientes problemas con esta investigación sin guiar a un estudiante que viene a hacer una tarea. Esperar. Un segundo. Perro, espera un segundo. Es posible que tengas elogios en el Yin Yang en el Bronx o en Nueva York, o donde sea que seas. Hecho 8. La policía de Miami pensó que había presenciado un crimen real. Durante el rodaje de una persecución a alta velocidad, patrullas entraron a toda velocidad con luces destellando y colocando barricadas para atrapar a los delincuentes que atravesaban las calles. Los oficiales no tenían idea de que las cámaras estaban grabando. Los actores casi fueron arrestados antes de que alguien gritara que era Miami Vice. El incidente demostró que la acción del programa era tan realista que ni siquiera los agentes de la ley entrenados podían distinguir la ficción de la realidad. La producción no tenía los permisos adecuados en regla, lo que lo hacía aún más precario. El casi arresto se convirtió en una prueba legendaria de que la autenticidad de Miami Vice a veces cruzaba al terreno legal real. Hecho número 9. La querida mascota, el famoso cantante de eran 2 animales distintos, que
Fueron nombrados cariñosamente como Elvis y Presley, respectivamente. Los productores originalmente querían un animal de utilería disecado, barato y seguro, pero Michael Mann exigió autenticidad, por lo que alquilaron 2 caimanes reales a un cuidador de Florida. Don Johnson estaba aterrorizado. Entre tomas, el equipo cerró la boca de Elvis con adhesivo resistente. Cuando se lo quitaron para filmar, el corazón de Johnson se aceleró. Un movimiento en falso, y esas mandíbulas podrían haber acabado con su carrera. Los caimanes dejaron de aparecer a mitad de la película porque nadie quería seguir tentando al destino. La última aparición de Elvis temporada 2. Hecho 10. Este es el 10º hecho. Un dato importante y relevante. El Ferrari negro destruido en el estreno de la temporada 3, resucitado misteriosamente 6 episodios después. En el viejo, Crockett de repente conduce el mismo Daytona negro como si el misil Stinger nunca hubiera existido. Ninguna explicación, ningún reconocimiento, simplemente ahí. La programación de la producción provocó este desastre. Se suponía que el viejo sería el estreno de la tercera temporada, pero los ejecutivos querían la destrucción de Daytona como tema de apertura. Reordenaron los episodios sin refilmar nada. La suspensión del contrato de Don Johnson retrasó el rodaje, lo que hizo imposible realizar correcciones. El resultado, uno de los errores más evidentes de la televisión de los 80. Los fans lo notaron de inmediato. El programa nunca abordó este tema. Hecho es, Too Much Too Late de la quinta temporada fue tan brutal que NBC se negó a transmitirla durante su emisión original. El episodio se centró en la agresión sexual infantil, violando todas las pautas de decencia de finales de la década de 1980. Lo archivaron por completo. No se emitió hasta enero de 1990 en USA Network durante la sindicación nocturna, con fuertes advertencias. Otros 3 episodios, World of Trouble, The Survivor y Leap of Faith, también fueron retenidos. La huelga de guionistas de 1988 interrumpió la producción tan gravemente que NBC no pudo programarlos antes de su cancelación. Salieron al aire meses después durante las reposiciones de los miércoles. Y No pido mucho, ¿verdad? Pero me gusta la cerveza fría. Cerveza no tibia. ¿Te pedí una cerveza tibia, Julia? Cerveza fría, ¿es mucho pedir? Hecho 12. Ray-Ban estaba muriendo. Las ventas se desplomaron. La marca se enfrentaba a la quiebra. Luego, Don Johnson usó gafas de sol Wayfarer en Miami Vice. El arriesgado negocio de Tom Cruise había impulsado las ventas a $360,000 en 1983, pero Johnson lo hizo estallar. Para 1986, Ray-Ban vendió 1.500.000 de Wayfarers, más de 4 veces la cantidad anterior. La marca pasó de estar al borde de la extinción a dominar la cultura en 3 años, porque Crockett se veía genial, entrecerrando los ojos tras los marcos negros bajo el sol de Florida. Ray-Ban ni siquiera pagó por la colocación. Fue orgánico, accidental y salvó por completo a la empresa. Me gusta el lugar, me tomó unas semanas poner todo en orden. ¿Sabes? Tuve que decidir dónde quería jubilarme, encontrar una casa y amueblarla, hacer que me enviaran algunas de mis cosas. Odiaría irme, apenas me estoy acomodando. Dato 13. El tema instrumental de Jan Hammer llegó al número 1 en Billboard en noviembre de 1985. ¿Un tema instrumental de televisión en el número 1? Eso nunca pasa. La pista impulsada por sintetizador superó a canciones pop, himnos de rock, a todo. Ganó 2 Grammys en 1986 y fue votado mejor tema de televisión de todos los tiempos por lectores de TV Guide. Hammer compuso la banda sonora completa de 5 temporadas desde su estudio casero de Brewster, Nueva York, usando sintetizadores Memory Moog y Fairlight CMI. La única instrucción de Michael Mann: sigue adelante, sin restricciones, sin interferencias, solo libertad. El resultado se convirtió en el latido de la televisión de los 80. Hola. Hola, teniente. ¿Escocés? Lo tienes, amigo. Hecho. 14. Philip Michael Thomas usaba un collar higo todos los días, afirmando que significaba energía, crecimiento, oportunidad y talento. Todos sabían la verdad: Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Thomas literalmente inventó el término AGOT décadas antes de que 30 Rock lo popularizara. Lo llevó como profecía, como declaración, como promesa. La realidad:
Thomas nunca fue nominado al Emmy, Grammy, Oscar o Tony, ni una sola vez. Obtuvo una nominación al Globo de Oro en 1986. Eso es todo. Después de que Miami Vice terminó, su carrera se derrumbó. El collar EGOT se convirtió en el símbolo más trágico de la confianza mal depositada en Hollywood. Hemos completado la 15ª tarea, lo cual significa que el proceso ha avanzado satisfactoriamente. El contrato de Don Johnson lo obligó a rechazar 2 películas que definieron su carrera, Los Intocables en 1987 y Duro de Matar en 1988. Imagínense a Johnson como Elliot Ness, imagínenselo como John McClane. Kevin Costner se convirtió en Ness, Bruce Willis se convirtió en McClane. Ambas carreras explotaron. Johnson permaneció encerrado y filmó 22 episodios al año bajo el calor de Florida. En 1989, cuando la serie terminó, la ventana del estrellato cinematográfico se cerró. Johnson construyó una carrera sólida con Nash Bridges, pero esos 2 roles rondan las discusiones hipotéticas. 3 carreras cambiaron para siempre gracias a un contrato televisivo. Hola, es una garantía de 2 años para un set de correas de acero y radiales. No. Dato 16. El piloto de 1984 costó $5 millones, una locura para la televisión en ese entonces. La mayoría de las películas para televisión costaban menos, pero Michael Mann y NBC apostaron todo. Rodaje en locaciones de Miami, alquileres de Ferraris reales, cinematografía de alto nivel, música licenciada de Phil Collins y los Rolling Stones. Para la tercera temporada, los episodios regulares costaban $2 millones cada uno, frente a los presupuestos típicos de $1 millón. La producción gastaba más de $10,000 por episodio solo en derechos musicales para grabaciones originales en lugar de versiones baratas. Miami Vice drenaba dinero, pero cada semana parecía una película de cine. Esa calidad cinematográfica revolucionó para siempre los estándares de producción televisiva. ¿Has oído hablar de ello? Lo siento mucho, hijo. ¿Estás libre para tomar una copa más tarde? Ojalá pudiera, hijo, pero no puedo. Estoy trabajando. Nos vemos por ahí. Hay algo que tengo que hacer. Hecho 17. Rockstar Games contrató a Philip Michael Thomas para prestar su voz a Lance Vance en Grand Theft Auto Vice City en 2002. Metacasting de círculo completo. La historia de fondo de Lance refleja el origen de Tubbs, un hombre que busca venganza por el asesinato de su hermano en un submundo criminal empapado de neón. Esto llevó a Thomas de regreso al universo de Miami Vice 20 años después. El juego se volvió enorme, vendiendo millones y presentando a nuevas generaciones la estética ochentera que creó Miami Vice. Para Thomas, cuya carrera actoral se evaporó tras la serie, fue un breve regreso a la relevancia, un recordatorio del programa que lo hizo famoso. Lo siento mucho, María. Esto ocurrió justo hace aproximadamente 1 hora. Eddie. Fue asesinado. No más de eso. Dato 18. Michael Mann entró en una tienda de pinturas, vio muestras de pasteles y tuvo una epifanía. Así fue como Miami Vice obtuvo su aspecto icónico. Le dio a la producción una regla legendaria: nada de tonos tierra. Todo tenía que ser en tonos pastel: coches, edificios, vestuario, decorados. Mann quería generar una sensación de calor, acorde con la intensidad tropical de Miami. Antes de la directiva de Mann, Miami era visualmente aburrida, con beiges insípidos y verdes de excedente militar. Y después, un caleidoscopio de rosas, turquesas, lavandas y blancos. Esa estética no solo definió la serie, sino que influyó en la moda, la música, los videos, la publicidad y el cine durante toda la década. Miami Vice gastaba más de $10,000 por episodio en licenciar grabaciones originales de los artistas más grandes de los 80. Phil Collins, U2, Rolling Stones, Tina Turner, Glenn Frey. Otros programas utilizaron covers baratos o sonidos similares. Miami Vice pagó un precio premium por la autenticidad. Valió la pena enormemente.
La banda sonora original se mantuvo en el número 1 en Billboard durante 11 semanas consecutivas en 1985, la banda sonora de televisión más exitosa de la década. Aparecer en Miami Vice garantizaba un aumento de ventas y las discográficas rogaban por un lugar en él. La música y la imagen estaban tan entrelazadas que eliminar una habría destruido la otra. La música se convirtió en un personaje. Quizás me estoy haciendo viejo para esto. Sobreviviendo con 4 horas de sueño, de incógnito semanas. Distribuidor, luego Outlaw Biker. Es martes. Hecho 20. Miami Vice se filmó en estéreo de 4 pistas en 1984, cuando la mayoría de los televisores estadounidenses carecían de altavoces estéreo. La tecnología era tan nueva que solo un equipo costoso y de última generación podía experimentar adecuadamente el espectáculo. Pero Michael Mann insistió de todos modos para maximizar el impacto de la banda sonora sintetizada de Jan Hammer y de las canciones licenciadas. Miami Vice fue uno de los primeros programas de TV estadounidense en estéreo, años antes que otros. A fines de los 80, cuando los televisores estéreo se volvieron estándar, el público experimentó la profundidad sonora del programa, una apuesta que cambió para siempre la forma en que la TV abordaba la música y el diseño de sonido. Hecho 21. Don Johnson admitió que deliberadamente evitaba el contacto visual con Edward James Olmos durante las escenas. No era animosidad personal, era actuación de método. Johnson quería mantener distancia entre Crockett y el misterioso teniente Castillo, así que intencionalmente evitaba la mirada de Olmos, incluso cuando le hablaba directamente. La técnica funcionó. Castillo se sentía inescrutable, ajeno. Pero esto desató rumores maliciosos de que ambos actores se odiaban y se negaban a rodar escenas solos juntos. Los susurros persistieron durante las 5 temporadas. Los tabloides lo publicaron. Los fanáticos especularon. Ambos aclararon fue un trabajo de personajes, pero la disputa se integró a la historia de Miami Vice. 5 disparos en la nuca con una munición del calibre 22, marca registrada del atuendo, Lombardo. Cualquiera puede comprar un .22. ¿De qué lado estás? Nunca más vuelvas a acercarte a mi cara de esta manera, detective. Hecho 22. South Beach en los años 80 estaba en decadencia. Los equipos de producción literalmente pintaban sobre el graffiti, renovaban edificios en ruinas y arreglaban esquinas enteras para que pudieran usarse en las grabaciones. El director Bobby Roth encontró la casa perfecta, excepto que el color era algo beige. En cuestión de horas, el departamento de arte repintó todo el exterior de gris, cumpliendo con la regla de no usar tonos tierra. En los largometrajes, los equipos cumplen con lo mínimo necesario. En Miami Vice, empiezan por lo necesario y van más allá. Roth dijo que la producción gastó cientos de miles de dólares renovando propiedades abandonadas para escenas de clubes nocturnos individuales y luego nunca reutilizó esas ubicaciones. Locura financiera, creando mundos vivos y caros. Sí, repito hacia alguien hasta la muerte. Depende de tu disposición. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, fotocopias de tu buen amigo Calderón, ¿recuerdas? Hecho 23. Brandon Tartikoff, presidente de NBC Entertainment, escribió 2 palabras en un memorando, MTV Cops. Ese garabato en una servilleta se convirtió en el origen de Miami Vice. Tartikoff quería un programa que capturara la energía de los videos musicales y los cortes rápidos que dominaban la cultura juvenil de principios de los 80. El creador Anthony Yurkovich y el productor Michael Mann tomaron esa directiva absurdamente simple y construyeron todo un universo cinematográfico. Sin la estructura tradicional de un procedimiento policial, sin diálogos pesados, solo acción, atmósfera, la cadena era escéptica. Nadie había hecho esto en la televisión antes. Pero el instinto de Tartikoff resultó ser correcto. MTV Cops se convirtió en el programa visualmente más influyente de la década. Hecho 24. Después de la temporada 2, Don Johnson se negó a aparecer en el set. Su contrato pagaba $35,000 por episodio, el estándar para una serie nueva. Pero Miami Vice ahora era enorme. Y Johnson exigió un pago estelar de más de $100,000 por episodio.
Universal Studios presentó una demanda por violación de $10 millones y anunció 2 reemplazos, Mark Harmon y Treat Williams. La producción continuó sin Johnson, costando $50,000 diarios al rodar alrededor de su ausencia. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Johnson obtuvo $66,000 por episodio, convirtiéndose en el actor mejor pagado de la televisión. Philip Michael Thomas seguía atascado en $16,000. La brecha salarial era brutal y pública. Hecho 25. Edward James Olmos seguía gritándole al director Mario DeLeo: «Quítate del camino, hombre». DeLeo lo ignoró. Gran error. Filmaban con balas de fogueo, y DeLeo se paró muy cerca de la línea de fuego. Una bala de fogueo lo alcanzó directo en la pierna. Las balas de fogueo expulsan gas ardiente y residuos letales a corta distancia. DeLeo cayó al suelo con fuerza. La lesión requirió que lo trasladaran en helicóptero al hospital, mientras la producción se detenía por completo. Olmos había advertido varias veces, pero DeLeo no entendió el peligro. El incidente se convirtió en un duro recordatorio de que incluso las armas falsas pueden causar lesiones reales y catastróficas. Respíralo, Miami Vice. Enhorabuena, amigo. Hecho 26. Sandra Santiago y Olivia Brown pusieron a prueba el legendario compromiso de Edward James Olmos con el personaje. Justo antes de su toma, ambas actrices se levantaron las camisetas y mostraron sus pechos. Olmos se sonrojó, se rió, pero no rompió el personaje durante la toma real. Esperó hasta que cortó y luego se partió de risa. Sandra y Olivia querían que yo tuviera una reacción diferente ante la cámara a la que tendría Castillo, explicó Olmos. Por supuesto. No se la di. Estaba trabajando. La broma se volvió legendaria, prueba de que ningún caos podía comprometer su actuación. Ni siquiera la desnudez pudo romper su concentración. ¿Profesionalismo o locura? Probablemente ambas. Usted es el detective Crockett. Debe de ser la celebridad, Caitlin Davis. ¿Lo pronuncié bien? Sí, no solemos conocer a muchas celebridades en mi línea de trabajo. Dato 27. Gregory Sierra fue elegido para interpretar al teniente Lou Rodríguez, el jefe original del escuadrón antivicio. Anunciado como un personaje principal, después de solo 4 episodios, pidió salir. ¿La razón? Odiaba vivir en Miami. Odiaba el calor. Odiaba la humedad. Odiaba los rodajes en exteriores. Odiaba todo lo relacionado con estar atrapado en Florida durante meses. Así que los productores lo mataron. En el episodio 4, El regreso de Calderón, parte 1, un asesino contratado para matar a Crockett termina disparándole a Rodríguez en su lugar. Muere en la pantalla. Fue la primera muerte de un personaje importante en la televisión de los años 80, impactando al público. Pero le abrió las puertas a Edward James Olmos como el Teniente Castillo, uno de los personajes más icónicos de la televisión. Supongo que eso es todo, excepto el... Los huesos del cuerpo humano que forman el esqueleto. Crockett, dato 28. Philip Michael Thomas sufrió una lesión grave durante una acrobacia en la primera temporada, en el episodio Hechos el uno para el otro. La lesión fue tan severa que desapareció por completo del episodio siguiente. Los invasores de casas, una de las pocas veces que Tubbs estuvo ausente. La producción manejó su ausencia con una explicación mínima. Los fans lo notaron. Thomas nunca reveló la lesión, pero el equipo insinuó que fue por una acrobacia fallida en una persecución de autos. El incidente destacó el peligroso compromiso de autenticidad de Miami Vice. A diferencia de otras series policiales de los 80 que usaban dobles, Miami Vice empujaba a los actores a situaciones reales de alto riesgo. Disculpen mientras recupero el aliento. Oye, díselo, Teddy Prentice, el amigo de Tony. Estaré en este número hasta mañana por la noche, a más tardar. Hecho 29. Don Johnson estaba pescando pez vela cerca de Stewart, Florida, con Dickie Betts de los Allman Brothers, cuando su agente llamó por radio, rogándole que volara a Los Ángeles para una audición. La respuesta de Johnson: no voy a hacer eso. Estoy pescando. No voy a dejar de pescar, subirme a un avión e irme. Audicionar para Brandon Tartikoff. Simplemente no lo voy a hacer. Su agente presionó: Don, si haces esto, probablemente obtendrás esta parte.
Johnson había hecho audiciones para NBC varias veces para pilotos fallidos, quemado, escéptico. Pero al final, él estuvo de acuerdo y esa decisión cambió la historia de la televisión. Hecho y completado el día 30 del mes. Universal Studios quería filmar toda la serie en Los Ángeles para ahorrar dinero. Filmar en locaciones en Miami era caro, logísticamente complicado y arriesgado. Pero Michael Mann luchó arduamente para mantener la producción en Florida, argumentando que la autenticidad no era negociable. La decisión requirió navegar por una ciudad afectada por el crimen, la pobreza y la decadencia. Pintaron sobre grafitis, renovaron edificios en ruinas y sortearon la actividad real de drogas y la falta de vivienda. Pero ese realismo crudo se convirtió en el mayor activo de la serie. Filmar en Los Ángeles habría hecho de Miami Vice otro programa policial genérico en los estudios de grabación. En cambio, capturó una ciudad real en un momento real. Dato extra, mientras Don Johnson recibió $66,000 por episodio tras renegociar su contrato, su coprotagonista Philip Michael Thomas quedó atascado ganando solo $16,000, una brecha salarial de 4 veces. Thomas vio cómo su compañero se convertía en el actor mejor pagado de la historia de la televisión mientras él seguía con un salario de principiante. La disparidad no solo era insultante, era de conocimiento público y ampliamente reportada en las noticias de entretenimiento. Después de que Miami Vice terminó en 1989, Johnson pasó a Nash Bridges y mantuvo una carrera cinematográfica estable. Thomas, su carrera colapsó por completo. Terminó siendo portavoz de Psychic Friends Network, usando su antiguo vestuario de Tubbs y el eslogan de Miami Vice a consejos mundiales. Cuando la empresa cambió de nombre y lo reemplazó por Miss Cleo, Thomas demandó por incumplimiento de contrato. Ganó $2,1 millones en 2002. Fue una reivindicación, pero llegó más de una década demasiado tarde. De un garabato en una servilleta a 230 cadáveres. De una demanda por un Ferrari falso a una esposa embarazada asesinada en el escenario. Miami Vice nunca fue solo una serie policial. Fue un caos hermoso y brutal que accidentalmente lo cambió todo. Si te fascina el lado salvaje de la historia de Hollywood, dale al botón de suscribirte porque, créeme, esto apenas comienza. Nos vemos en el próximo.